Bien, esta mañana queremos seguir compartiendo acerca de lo que hace a nuestras familias que sean funcionales, que sean familias de Dios, el ambiente de honra que se establece en la familia. Quiero hablar esto porque es supremamente importante esta mañana. Nosotros tenemos una cultura de honra, de deshonra en nuestra nación. En realidad no estamos acostumbrados a honrar a nadie. La mayoría de nosotros irrespeta, es grosera. La mayoría de la gente no se saluda siquiera. No se transfiere un valor, algo agregado. Sí, estamos juntos, pero no hay un valor agregado. Nos tratamos iguales. Pero yo entiendo que en la familia no somos iguales. El dicho que le dicen al otro no sea igualado, sí lo han oído, ¿cierto? Escúcheme esto. En la familia los padres necesitan recibir de los hijos la honra. Muchos hijos son igualados. Ellos creen que los padres son como ellos y les van levantando la voz, los van gritando, les van tratando con grosería y los padres lo permiten. El quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La honra, la cultura de honra empieza en la casa. Las personas no se respetan y como no se respetan no hay honra y no hay honra sobre las autoridades. Y los responsables de establecer la honra en casa son los padres. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a respetarnos y a honrarnos. Porque si tú no honras a tus padres, tú vas a morir joven y además vas a vivir pobre. El mandamiento dice que cuando yo respeto y honro a mis padres, voy a tener una larga vida y voy a tener prosperidad. Por eso, hijos que cuidan de sus padres, usted los puede ver, tienen la bendición de Dios sobre sus vidas. Porque la bendición de Dios traerá honra y respeto para ellos también. Entonces, cuando yo estoy honrando a mis padres, ¿qué actitud tiene el padre hacia mí? ¿Qué actitud tiene mamá hacia mí? Es literalmente cuando un hijo aprende a hablar con respeto, aprende a respetar las guías o las decisiones de sus padres, cuando el hijo aprende a caminar en honra, honrando, el hijo va a tener bendición de Dios. Ha habido una cultura que se ha fomentado una idea de que nosotros como padres somos los amigos de nuestros hijos. Y nadie dice que no seas amigo de tu hijo, pero no te olvides que también eres papá, que también eres mamá. Y que necesitas que ese muchacho aprenda a obedecer la autoridad, así como tú obedeces la autoridad de Dios. Porque este asunto es que Dios puso a los padres como autoridad en la casa, para que los padres también pongan esa autoridad sobre sus hijos. Y cuando yo honro a mi Padre Celestial y respeto sus mandamientos, y muchos hijos no respetan a sus padres porque los padres no respetan a Dios. Y si no respetan a la fuente de autoridad que es Dios, no pueden exigir que sus hijos lo respeten a ellos. Es como la Biblia habla de que el varón es cabeza de la mujer. Y eso lo dice claramente. Pero yo no puedo ser cabeza de mi esposa si yo no acepto que Cristo es mi cabeza. Porque a veces la gente piensa, el varón, cabeza del hogar, hago lo que me da la gana, soy el que llego tarde, le pongo leyes a los demás, pero yo no las cumplo. Olvídate. Cuando yo estoy bajo el señorío de Cristo y yo me someto a mi autoridad que es el Señor y yo oro a Dios, por eso el ser cabeza tiene que ver con tomar autoridad, pero no es una autoridad falsa. No es la autoridad del jefe que lo pusieron allá porque era amigo del político, entonces lo cargaron aquí y lo pusieron aunque no sabe nada. No, porque esa autoridad nadie la va a respetar en casa. Es que yo necesito establecer honra primero a Dios. Y cuando yo establezco esa honra para el Señor, y yo oro a Dios, y respeto sus mandamientos, y yo cuido con amor mi familia, porque el Señor me dice, cuida a tu familia con amor. Yo proveo para mi casa y salgo a trabajar, y cuido a mis hijos, y los protejo, y les enseño. Entonces yo soy cabeza.
Y ante esa cabeza que muere por su esposa, que no sacrifico a mi esposa ni la trato mal, la honro delante y no permito que mis hijos ni nadie toque a mi esposa, porque mi esposa es sagrada para mí. Como cabeza del hogar, yo no permito que mi esposa sea menospreciada, ni le levanten la mano, ni le levanten la voz, porque ella es un tesoro en nuestro hogar. Entonces mis hijos aprenden a decir, es que mi papá está sometido a la autoridad de Dios y yo tengo que someterme a esa autoridad legítima del Señor, y yo empiezo a honrar y a obedecer a mis padres, y entonces ellos ganan bendición. Y yo puedo también, como hijo, recibir tremenda bendición, porque cuando yo establezco esa autoridad correcta de Dios, pues la casa se maneja, se mueve, porque la cultura de honra empieza honrando a las personas. Y yo honro en primer lugar al Señor. Entonces yo me arrodillo ante Dios y me someto a mi Dios. Y leo su palabra y obedezco sus mandamientos. Entonces cuando yo me paro de estar arrodillado ante el Señor, yo me paro con autoridad y voy con mi esposa y la cuido y la honro y la bendigo y le hablo bien y le hablo con amor y no con aspereza. Entonces mis hijos ven ese trato, y el día en que ellos levantan la voz contra su mamá, la mamá me dice, oye, este me está maltratando. Y yo le digo a tu mamá, trátala como te dé la gana, pero a mi esposa me la cuidas, me la respetas. Porque ella es mi compañera y estará conmigo cuando tú te vayas. Así que me interesa estar bien con mi esposa antes que con mis hijos. ¿Me estás entendiendo eso? En la cultura latina, generalmente los padres tratan de estar bien con los hijos antes que con el marido, antes que con la esposa. Porque tienen torcido el concepto. La mente, nosotros en una sociedad matriarcal, ¿verdad? Y entonces la mamá está muy orientada a los hijos y se olvida del marido. Así que como el hombre se mete con Dios, la mujer también tiene que sujetarse a Cristo y poner en primer lugar a su marido antes que a sus hijos. ¡Uy! No me van a linchar ahora. Muchas separaciones y divorcios vienen porque la esposa, en lugar de dar preferencia a su esposo, le da preferencia a sus hijos. Entonces, el diseño de Dios para la familia, y esto es un diseño, esto no me lo inventé yo, esto lo hizo el Señor, es que tú pongas en primer lugar a tu esposo antes que a tus hijos. Ahora, no te estoy diciendo que si tu esposo es un borracho y llega a pegarle, le diga, péguele, mi hijo, porque usted es el cabeza del hogar. No, ese es un cabezón. A ese tienes que meterlo en la cárcel si viene a hacer violencia. Tienes que demandarlo. Pero estoy refiriéndome a que en el trato diario deberías preferir a tu cónyuge y ponerlo por encima y no a tus hijos. Ahora, los niños son muy atractivos. Los niños son supremamente querendones. Entonces se les roban el corazón a los padres. Y como se les roban el corazón a los padres, toda la atención va hacia ellos. Y yo he escuchado señoras decir, que se largue. Y para mí lo primero, ¿qué? Son mis hijos. Porque ese cántico equivocado nos lo han cantado culturalmente por siglos. Pero si quieres tener una familia saludable, en primer lugar vas a tener que honrar a Dios. En segundo lugar, como varón, vas a tener que honrar a tu esposa y cuidarla como el tesoro que es. Y en tercer lugar, vas a tener que poner a esos muchachos en orden y no permitir que ellos deshonren a tu cónyuge. Y lo mismo para las señoras. Vas a tener que decir, Señor, tú eres primero, pero mi marido va después de ti. Y entonces me enseño a mis hijos que si le levantan la voz al esposo, ellas se levantan para defender y para decir, respeta a tu papá. Y entonces los dos son uno. Uno para ayudar a los muchachos a crecer sanamente. Cuando no hacemos eso, los muchachos crecen divididos porque ellos saben. Entonces ya saben cuál es la preferencia. No, es que papá prefiere a la niña o al niño, y entonces mamá prefiere al otro. Entonces cada uno sabe a quién va. ¿Por qué? Porque los dos están divididos. Y en la familia debe haber una cabeza, debe haber unidad, porque en la familia papá y mamá tienen autoridad. Y papá debe conectarse con Dios para ser cabeza de su esposa. Porque si no se conecta con Dios, no va a poder transferir honra.
Y esa transferencia de honra, el varón como cabeza, es una transferencia de honra poderosa en nuestras vidas. Entonces, esto es hermoso. Dígale que está a su lado, este es el diseño de Dios. Y cuando respetas ese diseño, vas a tener bendición en tu casa. Respeta el diseño de Dios. Ahora, quiero hablar un poco acerca de la honra, estableciendo este principio de la Escritura. Nosotros estamos acostumbrados, porque nuestras familias, y esto empieza en casa, nuestra cultura es una cultura de deshonra. Generalmente estamos buscando burlarnos de las otras personas, nunca estamos elogiando lo bueno, lo positivo, siempre estamos tratando de hacer algún tipo de burla. Y cuando hacemos eso, destruimos el ambiente interno de la familia, porque el equilibrio interno de la familia es realmente los principios y valores, pero la honra es un elemento poderoso dentro de la familia. ¿Cómo empieza la honra? En las cosas más sencillas. Que cuando despiertas, tú saludas a tu cónyuge. Solo al despertar ya estás empezando a traer honra. Que cuando llega a la casa tú te pones en pie, mi amor, bienvenido, bienvenida. Y dejas de hacer zapping ahí en el televisor, aquí ¿cómo estás? Y pasó el otro, como, ¿quién llegó? No, nadie, solo soy yo. ¿Cómo que nadie, que solo soy yo? Yo soy hijo de Dios, yo soy tu esposo, yo soy tu esposa, yo soy tu hijo. ¿Cómo así que aquí llegó nadie? Llegué. Y todos dicen, sí, eres importante. Dejamos lo que estemos haciendo, la tarea, el televisor, el computador, el internet, lo que sea, y vienes, das un abrazo, das un beso y bendices a la persona que llegó. Eso es honra. Empieza por ahí, tan sencillo como eso. Hoy en día tenemos una cultura donde las personas simplemente no llegó nadie. Y resulta que el día en que ese nadie falla, que se enfermó o se murió, vas a ver lo importante que era en medio de la familia. Y vas a ver cuánta falta te hace. Entonces, honrar. La honra tiene que ver con el manejo del dinero. Yo honro a Dios con mi dinero. Y Dios es un Dios que pide honra con el dinero. Mucha gente no quiere honrar a Dios con su dinero. ¿Pero por qué cree que Dios pide diezmos, ofrendas? Y dice, hónrenme, tráiganme honra a mí, ofrendas y diezmos. Y si Dios establece ese principio de honra para Él, lo estableció en la familia. La familia, el varón tiene que aprender a honrar a su esposa con su dinero. Y si los dos trabajan, entonces los dos tienen un fondo común y ellos se honran mutuamente con dinero, invirtiendo. Personas que actúan solitarios, nunca sabe el cónyuge cuánto se gana el otro. Nadie sabe. Y la Biblia dice que debemos tener las cosas en unidad. Yo tengo que saber, eso es una protección. ¿Cómo sabes que una persona cae en adicciones, por ejemplo? ¿Y dónde se manifiesta la adicción en primer lugar? En el presupuesto. Empieza a gastar y a gastar y a gastar. Y espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Pero si ni siquiera sabes que el otro, no es que cada uno manejamos aquí cada uno por su lado. No significa que tú le des tu dinero a tu cónyuge y tú manejas todo. Puede ser que lo hagas, pero eso no significa eso. Significa que ambos saben el presupuesto, ambos toman decisiones sobre el dinero de los dos. Así tengan 2 o 3 cuentas separadas. Pero toman decisiones juntos, en unidad. Porque mientras estén separados en el dinero, están medio divorciados también. Yo tenía una pareja en terapia y terminó divorciándose finalmente. Él le decía, no, aquí pues tú manejas tu plata, yo manejo la mía. Todo el asunto es que él no quería rendirle cuentas a su esposa de lo que él ganaba. Y por desgracia ella ganaba menos, ganaba como la tercera parte de lo que él ganaba. Y entonces el hombre
le decía, no, nuestros gastos valen, por decir algo, 3 millones de pesos. Entonces, 1,5 y 1,5. La pobre señora se ganaba 1 millón. Entonces, cada quincena o cada mes le estaba diciendo, necesito que me prestes 500 porque no tengo para aportar a la casa. La pobre señora tenía una deuda gigante, ya como 5 años casada, y estaba empeñada con el tipo. Dije, pero espérate, ¿qué estás haciendo con eso? Si es tu esposa, si es tu familia, es tu hijo, ¿cómo se te ocurre? El ingreso familiar es la suma de las dos cosas, no tienes que andar prestando. No, este hombre no quería, él no quería ceder, él no quería decir, no quiero que me controlen mi plata, y ella tiene que producir, no importa lo que le paguen menos, que trabaje doble. Es un corazón egoísta, un corazón endurecido, y ese corazón no lo honra a Dios. Es como mi esposa tenemos, y cuando no tenemos, no tenemos los dos. No es que tú no tienes, yo sí. Porque el corazón tiene que ser un corazón amoroso para suplir las necesidades de toda la familia y para alegrarse toda la familia cuando hay abundancia. Entra un hijo a trabajar y tiene que aprender a honrar a sus padres aportando. No importa que usted tenga mucho dinero y no necesite que su hijo le ayude, el hijo necesita dar. Usted no necesita recibir, pero él sí necesita dar para ser parte de. Póngale una cuota y haga que él aporte para la familia, porque si no aporta se está volviendo una persona parásita. Y yo he visto muchos hijos que tienen dinero y sus padres en escasez, y no es problema de ustedes. Eso sí, vive ahí, come ahí y hasta viste. ¿Qué es esa indolencia? Eso no se puede admitir. La honra se transfiere con dinero. Entonces, tu hijo debe aprender a dar, porque de lo contrario, cuando tú necesites, no te va a dar nada, porque él no aprendió nunca a aportar, porque tú mismo no se lo pediste, no se lo exigiste, y ahí es donde la honra se transfiere, para que apoye, y cuando hay necesidad, con mayor razón es necesario que aporte, porque todos aportamos para el bienestar de todos, no es mi bienestar egocéntrico, para yo estar bien, y el hijo ahí está estrenando, y la pobre mamá con las medias rotas. No, tenemos que aprender de corazón a ser amorosos y honrar, y la honra se transfiere con el dinero. Y hay una tercera cosa que es importante para la honra, y son las palabras, y la manera como honramos con nuestras palabras. Honramos con actos de servicio, honramos de muchas maneras, pero las palabras son importantes. Hicieron en la Sociedad Americana de Familia, hizo un estudio para ver la diferencia entre las familias que eran más funcionales y gozaban de mayor bienestar, y cuál es la diferencia entre esas familias y familias que estaban disfuncionales y que tenían muchísimos roces y problemas interiores al interior de su familia. Y encontraron que en las familias funcionales las personas eran 10 veces más agradecidas y comunicaban más honra a través de palabras. 10 veces. O sea que ellos siempre daban las gracias, ellos siempre decían qué bonita que estás, ellos decían por favor ayúdame en esto, ellos transferían honra diciendo uy me alegra, tuviste una victoria, un éxito sobre esto. Las palabras eran palabras de bendición. No era solo corregir, 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 porque nosotros como padres caemos en una cantaleta terrible con esto. Queremos que nuestros hijos obedezcan, se metan por el camino que es, y tenemos esa tendencia enorme de siempre estar corrigiendo. Entonces llega un punto en el cual los hijos se saturan, porque dicen yo no hago nada mal, yo hago todo mal, nunca te voy a dar la talla, porque todos te lo corrigen. Yo les conté ayer en el retiro, mi hijo me estaba hablando y me estaba diciendo, porque el sistema educativo que tienen en ese colegio tiene una página y una plataforma, está diseñado para que si él saca una mala nota, que pierde una materia, inmediatamente te mandan un correo electrónico y a mí le llega a mi esposa. Entonces cada vez que él hace una falta, ya a la media hora yo ya sé en casa, yo ya tengo en el celular el demérito. Y tiene un problema por esto y sale todo el cuento. Entonces, generalmente nosotros cuando empezamos con este sistema,
pues empezaban a llegar, ¿verdad? Y ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó aquí? Y éramos siempre... Y eso empezó a crear en nosotros un hábito negativo de ver solo todo lo negativo que hacía. Cuidado que vas a perder esto, mira que no es lo otro, mira que te portaste mal, mira que hablaste no sé qué, porque todo llegaba y llegaban de a 2, de a 3 diarios. Y mis hijos no es que sean malos estudiantes, son muy buenos estudiantes, tampoco eran personas indisciplinadas, ni no son irrespetuosos, son muy respetuosos, pero ese colegio tiene una maña de corregir todo lo negativo. Entonces llegaba, y un día le llegó un problema de una nota, y le dije, Samuel, mira, me llegó esto, ¿qué está pasando aquí? Ten cuidado. Y me dijo, ¿y te mandaron el 100 que saqué? ¿Y te mandaron el 90 que saqué? Entonces yo lo miré y dije, no, a mí nunca me informan lo bueno, siempre me informan lo malo. Y yo le dije a Samuel, perdóname, hijo, tienes toda la razón, ya entendí el mensaje. Yo quiero honrarte. Y empecé a bendecirlo cada vez que sacaba y le dije, cuéntame, porque en ese sistema lo bueno nunca lo informan. Y así somos nosotros. Tenemos una plataforma de software aquí que solo está orientada a ver lo negativo. Y siempre estamos corrigiendo lo negativo. Y tenemos más bendición cuando hablamos lo positivo y reforzamos lo positivo, porque si tú hablas de lo negativo, ¿qué refuerzas? Lo negativo. Pero si hablas de lo bueno que tiene la persona, tú refuerzas lo positivo. Y nosotros tenemos nuestra mente orientada así. Y cuando tú tienes una plataforma de ese tipo, de ese estilo, vas a estar siempre viendo lo negativo, pero todo ser humano tiene cosas buenas. Con mi hija María Alejandra es muy orientada al desempeño, entonces ella siempre está sacando mejores notas, siempre trata de ser muy juiciosa, ella siempre está en un nivel de exigencia, de hacer las cosas con excelencia, entonces yo jamás, muy rara vez le he dicho, mi amor, ¿qué pasó con esto? Porque no tiene. En cambio mi hijo es más normal, se parece más a mí. Recuerdo tenía como unos 6 años o 5 años. 5 años creo que tenía. Entonces, ustedes saben lo ordenados que son los muchachos, ¿no? Es la mata de la organización. Entonces, él era responsable por tener sus juguetes, por tener las cosas en su cuarto organizados. Y hacía ciertas tareas en la casa que le implicaban en su nivel de motricidad, lavaba algo de loza, no todo, pero algo, y a veces ayudaba. Y desde pequeños ellos han colaborado en todas las actividades de la casa. Hoy en día casi se encargan de todo lo que hay en casa. Nosotros con mi esposa no hacemos gran cosa en la casa. Ni lavamos loza ni nada, ellos se encargan de todas las actividades, lavan ropa, arreglan, organizan. Algunos padres están diciendo, pastor, hubiera hablado antes. Pero ellos se encargan de casi todo. Y recuerdo que tenía y empezó él a comportarse mal, mal. Y entonces no hacía aquí, no hacía allá, enojado, empezó a molestarse. Y hablamos con él, lo regañamos, le pusimos consecuencias por no hacer sus tareas. No funcionó nada. Y yo estaba orando diciendo, Señor, ¿qué hago? Porque no quiero que mi hijo se sature. Y yo sé que son pequeñas cosas porque era un niño pequeño. Entonces no teníamos que ponerle grandes cosas, pero aún en esas cosas tan pequeñas estaba realmente con una mala actitud. Entonces le dije a María, no más, no lo regañemos más, no le digas más, déjame hacer algo que tengo en mi corazón. Y en la noche, yo siempre oro por ellos en la noche, ahora oramos juntos, pero en esa época yo iba a la cama de ellos, en su camita, y orábamos juntos y los bendecía y siempre los bendecía. Y ese día, pero a veces la oración era algo así como, Señor, ayuda a Samuelito para que organice sus cosas, para que él crezca en disciplina, que era otro regaño espiritual. Entonces el Señor me habló en la mañana y me dijo, no lo hagas, bendícelo. Y yo me acerqué al niño, estaba ahí para dormir, y él sabía que se estaba portando mal y estaba rebelde. Y entonces yo lo miré y le dije, déjame orar por ti. Y dijo, bueno, papá. Y él cerró sus ojitos y yo dije, gracias Señor por Samuelito. Él es un niño obediente. Gracias Señor porque es tan organizado en todas sus cosas. Gracias Señor porque a mí me anima verlo, lo bondadoso que Él es, lo generoso que Él es. Cuando yo estaba terminando la oración me dio por abrir los ojos y Él me estaba mirando con unos ojotes así y estaba con una sonrisa hasta acá.
Entonces yo terminé la oración y le dije, y él me dijo, ay papi. Me mira y me dice, ay papi. Le dije, ora tú. Entonces él oró, dio gracias y se acostó a dormir. Al otro día él cambió su comportamiento. Al otro día empezó a hacer todas las cosas. Y yo dije, qué maravilla esto. En vez de decir que cambiara, declaré que era un hombre nuevo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tu familia es nueva, que tú eres un hombre nuevo. Porque Dios ha puesto honra sobre tu vida. Tú tienes a Cristo en tu corazón y Cristo es poderoso para cambiar cualquier maña en nosotros. Eres una mujer nueva, eres un hombre nuevo, eres un padre nuevo. Pero mírame, eres un padre nuevo. Porque Dios es bueno y Él ha puesto esa característica tan especial de un potencial para liderar en ti, para ser líder. Lo puso. Solo tenemos que dejarlo salir. Es como la historia de este escultor y le preguntan, ¿cómo hizo esta maravilla de escultura? Y él dijo, yo no hice nada, lo único que hice fue quitarle los pedazos que sobraban. Estaba hablando de Leonardo da Vinci. Y cuando uno se da cuenta la maravilla que tenemos en nuestros corazones como hijos de Dios, que somos personas creadas a imagen de Dios, que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que somos gente de Dios, hijos del Dios Altísimo. En nosotros fue puesto amor, valor, poder, sabiduría. En nosotros fue puesto eso. Los varones digan, yo tengo eso. Eso. Las mujeres ya saben que lo tienen, entonces no hay problema. Pero nosotros como varones tenemos eso de Dios. Y esa honra está en nosotros porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y a veces perdemos la paciencia. A veces nos confundimos y perdemos la paciencia cuando la persona no cambia. Pero hacemos más cuando bendecimos su identidad, cuando bendecimos su corazón y le decimos, hijo, es que estoy orgulloso de ti. Hija, es que Dios no me pudo dar una mejor hija que tú. Y yo le aseguro que eso cambia más que 50 regaños. Porque Dios es bueno. Y realmente yo veo que Dios hace eso con nosotros. Entonces, esa cultura de deshonra tiene que ser quebrantada. Y empieza por nuestras palabras. Tenemos que quebrar esa cultura dentro de nuestros hogares para que la quebremos aquí en la iglesia. Porque queremos en la iglesia una cultura de honra. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero esa cultura de honra porque la honra desata los dones de las personas. La honra desata el tal potencial que hay en ti. Cuando una persona está en deshonra se enferma. La deshonra trae muerte, enfermedad. Y la Biblia en el pasaje que leímos dice que Dios ha puesto en Romanos capítulo 12 una honra entre los miembros de tal manera que esa honra tan poderosa hace que las personas que son menos dignas o que se consideran menos honrosas, las vestimos con más dignidad, de tal manera que ellos glorifiquen a Dios en nuestras vidas. Y 1 Corintios 12 dice exactamente eso. Dios ha puesto en el cuerpo, y a los que parecen menos honrosos, Dios los ha puesto con más dignidad y más honra, a fin de que no haya desequilibrio. Y entonces las personas que parecen que se están comportando peor, empieza a bendecirlas, empieza a declarar que sus corazones son nuevos, empieza a declarar que son nuevas personas, empieza a declarar que tienen talentos, que tienen un corazón obediente, que tienen un corazón agradecido, y empieza a ver que es más poderosa la honra para transformar que la deshonra, porque la honra forma a la persona, pero la deshonra la deforma de su diseño original. Y yo necesito empezar a hablar palabras de honra. No sé si les pasa, a mí me pasa mucho. Estamos orientados a los problemas, a resolver problemas. Y todos tenemos esa orientación, pero cuando estamos en ciertos trabajos, a uno generalmente nunca le piden un trabajo por el que esté funcionando muy bien, sino porque algo funciona mal. Entonces uno empieza a orientarse a corregir problemas. Pero la prevención de los problemas en la familia viene con la honra. Y cuando yo empiezo a honrar a mi esposa y empiezo a decirle, estás más bonita,
Y empiezo a decirle, estás más tranquila, ya no peleas tanto. Y cuando empiezas a bendecir y agradecer, eso transforma el corazón. Y esa transformación del corazón no se logra con correcciones. Y no funciona, de hecho, con la esposa. La mayoría de esposas resisten eso. Cualquier corrección la van a resistir. Cualquier otro le puede decir algo, pero si el marido le dice, se desploman. Bueno, se desploman contra uno. Porque no van a aceptar eso. Porque no quieren ser tratadas como hijas. Y lo mismo el varón no quiere ser tratado como un hijo. Hay señoras que se vuelven la mamá de su marido. Yo te dije, y estabas, pero yo te dije. Y siempre es, y eso es igual que a los hijos. Y los viven tratando como a hijos, esa risa nerviosa. Y yo no soy el papá de mi esposa y me costó tiempo entenderlo, y ella no es mi mamá y le costó tiempo entenderlo, pero a veces nos tratamos como si fuéramos hijos. Y aquí hay que tratar con respeto, con honra. Entonces yo digo las cosas y yo espero que mi esposa responsablemente y también con inteligencia, que es supremamente inteligente, entienda las cosas y las haga así como ella me lo dice a mí, y yo no tengo que estar detrás de ella porque sé que tengo una esposa inteligente, sé que tengo una persona con quien yo puedo contar y confiar para todas las decisiones. Y ese trato con honra es supremamente importante. Algunas personas toman, por ejemplo, el dinero, es que es como un niño, yo no le dejo manejar plata porque eso todo la pierde. Entonces, ¿cuándo va a madurar y cuándo va a entender? Más bien empieza a mover el dinero juntos para que pueda aprender la otra persona. Porque uno no tiene experiencia. Cuando nos casamos, yo tenía como 8 años de vivir solo, manejaba mi presupuesto, manejaba compras, manejaba todo lo de la vida, porque yo viví mucho tiempo solo, pero mi esposa salió de su casa. Entonces en casa, pues papá y mamá manejaban las finanzas y ella simplemente le daban su mesada y administraba, pero ella no tenía la visión global de la casa. Yo estaba esperando que mi esposa supiera hacer mercado, que mi esposa supiera hacer un presupuesto, que mi esposa supiera hacer X y Y cosa, comprar, tomar decisiones. No sabía. Entonces los primeros años fue difícil porque yo estaba esperando cosas que ella no cumplía. Hasta que me di cuenta que lo más fácil era simplemente enseñar de lo que yo había aprendido. Y mi esposa aprendió todo y lo maneja mucho mejor que yo. Tanto confío en ella que le dejo todo que maneje todo ella. Ella maneja nuestro presupuesto. Y rara vez, a veces nos sentamos, sobre todo cuando el presupuesto ya no alcanza, entonces ahí sí me dice, ven, vamos a revisar nuestro presupuesto. Y yo, no es que no alcanza, necesitamos hacer algo. Pero cuando yo veo las cuentas, cuando veo los recibos, ella es como una contadora. Ella maneja todo con presupuesto, recibos, maneja todo en Excel, sabemos exactamente en qué se fue el dinero, en qué lo gastamos, en qué no lo gastamos, y tenemos todo esto. Y yo no soy así, yo antes manejaba el dinero, pero no era tan meticuloso. Y he confiado y confiamos, y ella, nuestro dinero rinde mucho más porque ella tiene una capacidad administrativa enorme. Yo no tengo una capacidad administrativa, mi capacidad es más de liderazgo. Entonces yo confío plenamente en ella y ella maneja el dinero de la casa. Y de hecho me da mesada de vez en cuando. Cuando alcanza. Y no tengo ningún problema en eso. A veces el machismo dice, yo tengo que manejar la plata porque el que tiene la plata manda. Ya la versión abreviada. Tiene la plata, manda. Y esto es mentira. Podemos estar de acuerdo y manejar nuestro presupuesto y estar en comunión y honrarnos mutuamente, porque cuando hay honra, hay confianza, cuando hay confianza, las personas cambian. Uno generalmente se mueve al nivel de expectativa de la persona que está con uno. Si usted espera que su hijo o que su cónyuge se equivoque, le aseguro que esa fe hará que se equivoque. Pero si usted tiene una expectativa de que es capaz, de que va a levantarse, de que va a crecer, esa expectativa lo proyectará a cosas mejores. Pero cuando yo estoy con la expectativa negativa de la deshonra, digo, vamos a ver qué hace, ¿no? A ver si lo logra. Esa expectativa mata la identidad de los hijos, destruye la identidad de los padres. Yo no puedo estar esperando siempre lo peor y más bien, o a veces no le digo nada
Pero si la hace bien, ¡uy, milagro! ¡Lo lograste! ¿Qué estabas esperando? Estabas esperando que falle. Entonces tienes que quitarte eso del corazón, porque si no lo haces, vas a estar proyectando a la persona que amas a un desastre. Y la palabra de Dios dice que todo ser humano, creado a su imagen, va a cambiar, puede crecer, tiene dones, tiene potencial y va a ser levantado a la gloria de Dios. Y eso es lo que va a hacer con cada uno de ustedes el Señor, porque ustedes son los hijos del Rey. Y esto es lo que Dios dice. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor Jesús, te necesito. Gracias porque me creaste a tu imagen y semejanza. Y yo voy a honrar a mis hermanos, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mis padres. Y voy a ser respetuoso. Y con mis palabras voy a animar. Y no voy a permitir que haya deshonra en mi hogar ni en mi iglesia. Porque este lugar es un lugar de honra donde aprendemos tu palabra y donde creemos que cada persona es creada a tu imagen y tiene el potencial de brillar para Dios. Gracias, Señor, porque yo soy hijo de amado de Dios y me levanto en el nombre de Jesús para vivir conforme a tus principios y valores. Me levanto, Señor, para honrar tu nombre y te honro a ti con mis palabras y mi alabanza, con mi dinero. Te honro con mi tiempo, dándote tiempo a ti. Y también honro a mi familia, honro a mi cónyuge, honro, Señor, a mis hijos, a mis padres, en el nombre de Jesús. Y quiero establecer esta cultura de honra, porque esto trae ese equilibrio interno en mi familia. Gracias, Señor, por tu bondad. Te entrego mi corazón, Señor. Te entrego mi vida. Yo soy, Señor, como tú. Yo soy como tú. Y tú eres como yo, porque tú me creaste a imagen y semejanza tuya. Gracias, Señor, porque en mi vida hay honra y no deshonra. Y en mi corazón hay honra para los que me rodean. Y desde este día, en el nombre de Jesús, renuncio a tener un trato deshonroso, de menosprecio, de esperar siempre lo negativo. Yo renuncio, Señor, en mi vida, porque tú me llamaste a estar aquí para que yo crezca y me levante a la expectativa del Hijo de Dios, porque Él puso sus ojos en mí y Él me dijo: tú eres sal, tú eres luz para este mundo, y yo soy sal y soy luz para mostrar la gloria, el amor, la verdad, la bondad de mi Dios. La gente, cuando me mire a mí, mirará a Jesús, porque yo soy como Él y tú eres como yo, Señor. Te bendigo, Señor. Gracias porque me ayudas a crecer y me anima que esperes lo mejor de mí, porque confías en mí, Señor. Gracias porque confías en la obra que Jesús está haciendo en mi corazón. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Yo me elevo, Señor, a tus expectativas cada día más, Padre, en el nombre de Jesús.